cumplir con una promesa que quedó pendiente del vivo pasado, donde yo les mostré cómo utilizo las bases para lencería, para la transformación de prendas, tanto corpiños como braguitas. Así que hoy vengo a cumplir con esa promesa porque, como dice el dicho, promesas cumplidas conservan la amistad o algo así. Y bueno, vamos a hacer la moldería paso a paso de este corpiñito que les mostré. Es un corpiño muy sencillo. Acá tengo el dibujo incluso con las dos versiones de taza para que ustedes elijan qué versión les gusta más. Vamos a ver cómo transformar la plantilla de la taza base a este corpiño y también vamos a ver la costura. Si vos todavía no tenés estas plantillas, te cuento que estas plantillas forman parte de mi sistema de moldería de corpiño, al que llamé la fórmula del corpiño ideal, y las encontrás en mi tienda, eltallerdemariete.com, en un pack junto con una clase como para aprender a utilizarlas. Así que sin más vueltas, vamos con la transformación de moldería. Lo primero para cualquier transformación de corpiño que hago es copiarme la plantilla de la taza base. En este caso es el talle 95 porque bueno, ya que estoy me lo voy a hacer para mí. Y el segundo paso es empezar a interpretar y analizar el dibujo o el diseño que tenemos. En este caso yo les mostraba en el vivo cómo podemos tener a partir de una misma base diferentes tazas, ¿sí? Entonces una es una taza simple con una costura en sentido horizontal en el centro y la otra ya es con la taza inferior partida, ¿sí? Donde acá le agregamos también otra costura. Entonces la idea es pasar este modelo, les voy a mostrar cómo hacer las dos opciones y lo importante acá es analizar ¿sí? el diseño que tenemos para poder interpretar y después pasar a la moldería. Yo acá tengo dibujadas también las líneas internas que son las que me permiten hacer los distintos diseños y voy a medir la distancia en que hay entre los puntos 5 y 4 y voy a marcar la mitad que va a pasar por la punta de busto. A veces cuando yo no tengo ganas de medir o no sé, no tengo el centímetro cerca, lo que hago es vengo y escuadro con la hoja, ¿sí? Ahí pasando, ¿no? Alineándolo con la línea, perdón, con la punta de busto y me dibujo ahí esta línea que me va a servir como guía. Desde la punta de busto y siguiendo la línea guía que acabo de dibujar, voy a bajar 1 centímetro y me hago una marquita. Este va a ser el punto A, ¿sí? Como para que tengan de referencia. Cuando yo estoy dibujando para mí, digamos que no le pongo ni letras ni números, directamente dibujo, pero como quiero que ustedes no se pierdan, vamos a ir identificando cada uno de los puntos que dibujemos con una letra. Si nos fijamos en el dibujo, yo acá tengo una costura central, ¿sí? Una costura central que une las dos tazas. Y acá yo tengo una curva, ¿sí? Porque la plantilla base lo que hace es copiar la forma, la estructura del pecho. Entonces, lo primero que tengo que hacer es transformar esta curva en una recta para que copie mi diseño. Voy a venir al punto 1 y voy a dibujar una línea extendiendo, ¿sí? Hacia el centro. Y la escuadra la voy a hacer coincidir en el punto 1 y en el punto A. Esto me va a dar una referencia para la inclinación, ¿sí? Bien, ahí me dibujo una línea. Acá yo tendría entonces esta línea central. ¿Cuánto le voy a dar de medida de largo a esta línea? Y yo voy a calcular aproximadamente 8 centímetros. Por supuesto, va a variar de acuerdo al talle, ¿sí? Por ahí hay que hacerla un poquito más ancha o un poquito más angosta, pero lo que tienen que tener como referencia es este punto 4, ¿sí? Que yo no me puedo ir ni más abajo ni más arriba. Si me voy más arriba, le estaría comiendo a la taza. Y si me voy más abajo, estaría perdiendo lo que sería la forma del corpiño, ¿sí? Porque en este caso no es un corpiño con base, es más bien un estilo bralette. Entonces lo que pueden hacer es directamente unir con el punto 4. Ahí, este va a ser el punto B.
Vamos a marcar ahora lo que sería la ubicación del bretel. Yo mi plantilla original lo tengo un poquito desplazado, ¿sí? Hacia la sisa. Entonces lo que voy a hacer es llevarla un poco más centrado, como veo acá, que está más centrada, ¿sí? A mí me gusta dividir, digamos, los diseños por sectores. Entonces yo voy a tener el sector central que corresponde al escote y al centro de la prenda, obviamente. Y después tenemos el costado donde encontramos el bretel y las sisas. Teniendo como referencia esta guía central que dibujamos, voy a marcar el bretel a la altura de la línea original, pero desplazando, ¿sí? Dejando 1 centímetro de separación y marcando el ancho del bretel. Esto yo también lo podría haber hecho un poquito más arriba. De hecho, ahora que lo veo, me gustaría llevarlo un poquito más arriba. Voy a marcar bien esta línea. Ahí. Vamos a marcar acá 2 centímetros más arriba. Esto es totalmente a gusto de cada una. Si ustedes tuvieran un bretel, ven, yo dejé acá 1 centímetro de separación y dibujé el ancho del bretel. Si ustedes tienen un bretel más ancho que el mío, en este caso yo le estoy poniendo de 1 centímetro, obviamente van a marcar la medida del ancho de su bretel. Y a partir de ahí voy a redibujar, mejor dicho, lo que sería la línea del escote. Si ustedes se fijan en el dibujo, la línea del escote no es una línea recta, sino que tiene un poquito de redondez, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a tratar de copiar en mi plantilla base. Yo acá lo estoy haciendo con lapicera, pero por supuesto es mucho más fácil hacerlo con lápiz para, bueno, no equivocarnos, pero me tengo fe en esta curva. Entonces voy a empezar un poquito recto. Hago coincidir, ¿sí? Esta curva con la línea original de la taza. Y si quiero, le puedo dar ahí un poquito de curva como tengo acá. Bastante bien quedó. Bien, sigamos entonces. Ahí más o menos yo ya tengo dibujada, ¿sí? Esta parte central de la taza. Vamos con el costado. Acá me sucede lo mismo que en el centro. Yo en la plantilla base tengo una curva. Y acá en el costado, que viene unido después acá con la coleta, con la parte de la espalda, tengo una línea recta. Entonces esa línea recta la tengo que trasladar a mi plantilla. Voy a ubicar la escuadra haciendo coincidir con esta línea, con el punto 7. Y la voy a abrir un poquito, ¿sí? Como hice con el punto B, la voy a hacer coincidir, ¿sí? Con el punto A. Entonces hago ahí, ubico la escuadra haciendo coincidir el punto 7 y el punto A para darle un poquito de inclinación acá a esta línea. Y voy a marcar la misma medida que en el centro, que era en mi caso 8 centímetros. Y uno con el punto 5. Ahí tendría entonces el punto C. Así como redibujé el escote porque subí la medida del bretel, lo mismo voy a tener que hacer con la sisa. Voy a tener que redibujar. Me voy a acomodar un poquito mejor. A ver si sale de una. También voy a mantener los primeros centímetros rectos para copiar este ancho del bretel. Y ahí un poquito más afuera me gusta. Ahí. Ahí tengo mi sisa redibujada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Acá yo tengo una taza superior y una taza inferior, ¿sí? Y en el caso del otro modelo sería 1, 2, 3 piezas para las tazas. Vamos primero con este modelito. Analizando mi modelo, yo veo que acá voy a tener una medida y acá voy a tener otra medida. Yo
el total son 8 centímetros que yo le puse a mi línea central. Entonces yo puedo dibujar esta medida a la mitad, ¿sí? Marcar 4 centímetros, pero a mí me gusta hacer la taza de arriba un poquito más angosta, así que le voy a medir acá 3 centímetros y me voy a tirar una línea hacia la punta de busto. Voy poniéndole ahí, este va a ser el punto D. Y de este lado, siguiendo mi línea de 6, también voy a marcar 3 centímetros. Ahí casi me coincide. Me dibujo esta nueva línea y tenemos el punto E. Y acá se los voy a marcar con color para que vean a dónde están las líneas de mi taza superior, ¿sí? Que es esto. Vamos a cambiar de lapicera porque esa no me sirve. Ahí voy. Entonces dijimos desde el punto E al 7. Después acá tengo la línea de sisa, el bretel, el escote hasta el punto D. Y acá, en el punto D hacia el centro y del centro o de la punta de busto hacia E, que es donde vamos a hacer el corte. Entonces yo tengo esta taza, ¿sí? Que corresponde a la taza superior. Vamos ahora con la taza de abajo. Y lo que me queda por debajo, ¿sí? Es la taza inferior, que ya no va a ser la curva, sino que va a ser las nuevas líneas que dibujé. Así. Voy a también a separar por acá. Y ahora voy a separar, ¿sí? Las tazas, porque tenemos la costura acá en el centro. Y además, si yo cortara esta taza, si ustedes se fijan en la taza original, ¿sí? Este volumen que genera la punta, yo lo tengo que eliminar, porque si no me queda el corpiño ese en punta estilo Madonna. Yo esto lo tengo que suavizar, ¿sí? Esta curva, para que copie la forma bien del pecho. Y que además después en la costura no tenga estos piquitos que se forman que tan feo quedan. Entonces, para lograr ese efecto, yo voy a tener que suavizar este punto justamente de la punta de busto. Y para eso voy a copiar las tazas. Yo si quisiera podría recortar este dibujo del molde que yo ya hice, pero a mí me gusta dejarme así bien limpio el trazado y hacer la copia en otro papel para tenerlo como referencia. Porque hay veces que este es un modelo bastante sencillo, pero por supuesto hay modelos de corpiños mucho más complejos, como el corpiño reforzado, los corpiños para maternidad, donde tenemos muchas piezas. Y tener este trazado como referencia nos va a ayudar visualmente no solo a comprender mejor el molde, sino también en el momento de la costura para saber qué pieza o qué orden de pieza tenemos que coser primero. Acá yo también le puedo poner 1, ¿sí? 2, 3, en el caso que hiciera esta taza como para tener de referencia. Y lo que hago ayudándome con la ruleta o calcando el molde. Primero voy a copiar las tazas de abajo hasta la punta de busto. Ahí, el costado, las voy a copiar juntas, ¿sí? Después las vamos a ir separando. Este papel que yo utilizo me ayuda mucho a visualizar las líneas que tengo. Tiene, digamos, la transparencia justa para que yo pueda ver las líneas por debajo del papel, pero a su vez no es
el típico papel de molde que cuando pasamos la ruleta o algo con mucha punta se termina rompiendo. Yo lo compro en la papelera. Se lo conoce también como papel para embalaje, así que bueno, fíjense si pueden conseguirlo, les ayuda un montón, viene por rollo y yo lo uso mucho en lo que es moldería de pantalones porque en el papel de molde o el papel de madera no me entra nunca el largo, así que este papel me viene genial. Voy a repasar las líneas de las tazas para que ustedes las vean. Ahí tendría copiada las tazas de la parte inferior y algo muy importante es poner tanto los números que tengo como referencia como que esto es el centro. ¿Sí? Entonces tengo la taza inferior central. Acá le pondría el nombre del corpinito, que lo voy a inventar en este momento. Le vamos a llamar Molly. Lindo nombre. Tenemos la taza inferior de costado del corpiño Molly. Y le pongo el talle. Talle 95. ¿Cómo hago para que estas dos tazas que las tengo por separado se me transformen en una sola pieza? Muy sencillo, voy a cortar por esta línea, voy a cortar por el centro de una de las tazas hasta llegar a la punta de busto y voy a unir los puntos 4 y 5. Acá le voy a hacer un corte porque si no, no me va a permitir mover el papel. Ahí. Entonces llevo el punto 5 a unirse con el 4. Fíjense. Se superpone un poquito. Uy, ahí lo separé. No importa, ahora lo vamos a unir con la cinta. Siempre la cinta de papel a mano nos va a ayudar un montón. A ver ahí y ahí. Y ahí ya tendría la taza inferior toda unida. Y este es el piquito que yo les digo que se forma y que tenemos que suavizar. Y lo que hago yo es bajar desde la punta de busto. Esta no anda. Es bajar desde la punta de busto 1 centímetro aproximadamente. Y darle una curvita, ¿sí? Suavizando ahí las dos tazas. Esta puede ser un poquito ahí menos redondeada. Bien. Y en la parte de abajo también ven que acá se me hizo como una intersección. Así que esta parte también la suavizamos para que después en el corte de la tela no quede raro. Bien, entonces ahí. Si les falta un poquito de papel, se lo pueden agregar. Acá voy a hacer el corte por el medio de esta curva porque no me gusta tan pronunciada. Ahí está. Ahí tengo entonces la taza inferior. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el otro diseño de la taza? Bueno, vuelvo de nuevo, ¿sí? O corto o separo, pero siempre recuerden que tienen que suavizar estas puntas y que esto acá también les quede una línea continua, ¿sí? Entonces fíjense cómo de una sola transformación podemos tener dos tipos de taza. Bien, nos falta entonces separar lo que sería la taza de arriba, que también tenemos que suavizar esa punta. Voy a hacer el mismo procedimiento. Si ustedes tienen un papel que no transparenta tan bien, tendrían que ponerlo por debajo, que es lo que en general se hace para traspasar moldes con la ruleta. Y ahí voy copiando todas las líneas. Acá tengo el escote.
el bretel, la sisa, el costado y la línea de corte. Esto me queda como referencia y ahora voy a remarcar la taza de arriba para que ustedes lo puedan ver mejor. Y con la taza superior sucede lo mismo, ¿sí? Yo acá lo voy a dar vuelta. Tengo que suavizar esta punta. Acá no voy a subir 1 centímetro, sino que va a ser medio. Y a mí me gusta darle un poquito de pancita. Apenas, ¿sí? Para que sea todo una línea continua. Acá pueden ayudarse en las curvas con lo que es la regla flexible o el pistolete. Pero también está bueno que empiecen a entrenar la mano para que las curvas les salgan cada vez más fluidas. Otra cosa que ayuda mucho es hacer como líneas punteadas, ¿sí? Uniendo distintos puntos como para, bueno, también no solo entrenar la mano, sino que también entrenar el ojo para que las curvas y los dibujos sean mucho más fáciles de realizar. Bien, entonces acá ya tengo lo que sería mis dos tazas, tanto la taza inferior como la taza superior de este corpiño Molly que acabo de inventar. Y acá también lo vamos a nombrar, taza superior. Molly, ya me olvidé el nombre, talle 95, y acá voy a poner como referencia que este es el centro y este es el costado. Siempre pongan las referencias del molde o pueden guiarse también con piquetes. A mí en prendas tan chiquitas no me gusta utilizar tanto piquete para no cortar de más la tela, pero bueno, es una opción válida que tienen. Voy a correr acá para que vean bien que tenemos las dos tazas correspondientes a este modelo. Y si quisieran hacer el otro ejemplo, voy a copiarme esta taza. Yo lo quiero hacer rápido y lo quiero hacer bien, pero bueno, hay veces que... Ahí va, me marco el centro. Acá me voy a marcar también la unión de estos puntos 4 y 5. Y acá yo tendría mi línea de corte. Y esta sería la otra opción. Algo que yo haría acá es no dejar rectos, ¿sí?, estas costuras, estas uniones, sino que agregaría un pedacito de papel y suavizaría un poquito, ahí va, esta línea, ¿sí? Entonces o lo pegan con una cinta o con cola, con lo que quieran, ¿sí? Y de los dos lados le haría como esta curvita porque le va a dar mucho mejor calce al corpiño, a la taza. Bien, ahí tenemos las dos opciones de taza. Vamos a ver entonces cómo dibujar la coleta. La mitad de medida de un corpiño tradicional, ¿sí? Acá no estamos haciendo nada a medida. Para un talle 95, en mi tabla sería de 35 centímetros. Voy a medir desde el centro. Ahí 35 centímetros, ¿sí? Acá tendríamos el centro del pecho y todo el recorrido hasta la mitad de la espalda. Pero ¿qué pasa? Yo ya tengo mi taza dentro de este recorrido que ya ocupa su espacio, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es tomar esta medida y descontarla a la medida total para que me dé como resultado la medida de la espalda. El ancho que le voy a dar va a ser este mismo ancho
de costado, ¿sí? Porque después se va a unir, ¿sí? Acá voy a tener la costura de unión con la coleta. Y habíamos dicho que yo le había puesto 8 centímetros. Marco ahí 8 centímetros. En el otro extremo voy a tener la medida del gancho. Yo le voy a poner un gancho que tiene, te lo venden como de 3 centímetros, pero en realidad es mucho más chiquito. Y si yo acá le pongo 3 centímetros, después tengo que plegar la tela porque no me coincide. Así que aproximadamente lo voy a hacer de 2,8 centímetros. Y acá, bueno, puedo empezar a diseñar mi coleta. La puedo dibujar recta, ¿sí? Ahí. La puedo dibujar un poquito con curva. La puedo dibujar con curva en los primeros centímetros y después así. Bueno, ahí las dejo para que ustedes diseñen cómo quieren la espalda de este corpiño. Yo lo voy a dejar así simple. Antes de ir a cortar el molde en la tela, quiero mostrarles la corrección que hice en la taza, ¿sí? Si ustedes ven acá, yo lo pegué con cinta en otro papel, tengo esta curva, ¿sí? Lo que voy a hacer para que me quede mejor y copie mejor la parte de la taza es compensar acá con una línea recta, ¿sí? Porque de lo contrario, todavía no lo armé, pero ya me ha pasado, es que faltaría tela y capacidad en la taza. Entonces, como uno va aprendiendo a medida que va haciendo, es que les evito este error. Siempre hay que analizar, interpretar los moldes, ¿sí? Y obviamente aplicar las correcciones. Bueno, entonces ahí ya tengo todas mis piezas, la coleta y las tazas para ir a hacer el corte en la tela. No hablamos de márgenes de costura y esto es algo muy importante. Tengan en cuenta que vamos a usar para lo que es unión de costura, ¿sí? En lo que sería la unión de las tazas, la unión del centro y la unión del costado con la coleta, le vamos a colocar medio centímetro, ¿sí? Medio acá, medio en el costado, medio en el centro y medio en la curva de la taza superior y por supuesto medio centímetro en la coleta. Entonces ustedes piensen y analicen esto. Bueno, ¿dónde tengo costura? ¿Dónde se va a unir la tela? Y ahí es donde le ponen los 0,5 centímetros de costura, que es lo que come la overlock. Si lo van a hacer con máquina recta, también le pueden agregar, con máquina recta, con máquina familiar, también le van a agregar medio centímetro de costura, pero también pueden agregarle un centímetro, como le agregamos a cualquier prenda en general, si es que se sienten más cómodas, porque a veces pasa que como son piezas tan chiquitas, quizás mantener esos medio centímetros de costura al principio puede resultar un poquito más difícil, pero bueno, sepan que para lo que es lencería utilizamos medio centímetro de costura. Y después le tenemos que agregar el elástico, ¿sí? El ancho del elástico. Y esto también va a depender de la técnica que le agreguemos. Por lo general, en lo que es la base del corpiño, se le agrega el elástico picot de 1, de 1,2, 1,5, bueno, depende del ancho que tengan y utilizamos la técnica de girado. Entonces le voy a colocar a la base de mi corpiño la medida de ese ancho del picot. En lo que es la parte de la espalda, junto con unión de la sisa, puedo ponerle un elástico partido, un elástico con puntilla. Bueno, ahí pueden ir viendo el ancho de sus elásticos y la técnica que van a utilizar. Si ustedes lo van a colocar directamente apoyado, van a tener que descontar, ¿sí? Porque si yo, supónganse que le agrego un elástico que es de 7 milímetros, ¿sí? Entonces yo le agrego 7 milímetros, pero el elástico lo coloco apoyado, estoy agrandando la medida del gancho. Entonces cuando yo quiera poner el gancho acá, no me va a coincidir, ¿sí? Tengo que colocar, descontar
esos 7 milímetros para después sí colocarlo apoyado. Ahí en mi canal tengo uno de mis primeros videos que son las técnicas de elastizado para lencería, así que también pueden recurrir a ese video. Pero bueno, tengan esto en cuenta, depende del elástico que le pongan y de la técnica que usen, es la medida del margen que le van a poner donde vaya ubicado el elástico. Esto es la espalda en conjunto con la sisa y el escote. Y ahora llegó el momento de la verdad. Vamos a coser y probar el molde del corpiño Molly.